Ya, listo. Ya inició la grabación. Ya, entonces, en la última clase nos quedamos en esta parte de los instrumentos, los cuales se usan en el día a día en la parte de cirugía bucal. Ya, bueno, hablamos de todo esto en orden, ¿no? Yo les mencioné que idealmente sería de trabajar de esta manera, en el cual en todo tipo de cirugía tenemos que ingresar con todo este equipo instrumental para no perder tiempo y no alargar el tiempo quirúrgico, ¿no? Si uno empieza a abrir instrumento por instrumento y poco a poco va solicitando el instrumental, pues lo que va a lograr es que la cirugía sea más lenta, y una cirugía más lenta involucra un mayor posoperatorio, y mayor posoperatorio siempre va a ser mayor molestias posoperatorias para el paciente, ¿ya? Habíamos conversado de todo ese instrumental, la iluminación es muy importante, ¿no? Lo básico es tener una lámpara cialítica y lo ideal es tener un frontoluz con magnificación que puede ir de 1.5, 2.0, tener una jeringa cárpule con arpón, que es muy importante, las pinzas portacampo como la Bacaus, un mango de bisturí número 3 con hoja de bisturí número 15 principalmente, ¿no? Legras para la parte de la sindesmotomía y también para el decolado, ¿no? Principalmente la Legra Mold es la que nos va a ayudar bastante. Ajá. Y las diversas tijeras que hay, ¿no? Una tijera básica, estándar para sutura, para cortar puntos, y tijeras más específicas que son para tejidos blandos, como la Goldman Fox, Metzenbau y Lagrange. Las diferentes pinzas que también hemos conversado, ¿no? La básica, que es la de disección, que puede ser con y sin dientes. La que se usa en el día a día suele ser la Adson, que también hay con y sin dientes. Pinzas mosquitos y Kellys también. Separadores muy importante en cirugía bucal, Faraday, Minnesota, y para maxilofacial los Langenbeck y los retractores de lengua, que es el de Wither, que es este. También hablamos de todo el material para las osteotomías, ¿no? Donde tenemos las pinzas gubias, también llamadas alveolótomos, cinceles, que aún se usan en cirugía maxilofacial, limas, instrumental rotatorio, ¿no? En el rotatorio tenemos de alta y baja velocidad, fresas quirúrgicas como fresas redondas o fisuras de carburo tungsteno, o también estas fresas que son llamadas Lindemann, ¿no? Que son las ideales para hacer odontosección fácilmente. Ya en instrumental, para osteotomías, etcétera, los más básicos son estos, pero hay otros más, ¿no? Habrán escuchado o habrán visto ustedes de las sierras, ¿no? Hay sierras para cirugía maxilofacial, sierras reciprocantes, sierras oscilantes, y también hay los piezótomos o piezoeléctricos o piezosurgeries, ¿no? Que son instrumentos que con vibración nos permiten hacer cortes óseos sin desgarrar el tejido blando. Entonces ya nos habíamos quedado en esta parte en específico. Acá tenemos los forceps. Hay diferentes forceps, hay diferentes nomenclaturas para los forceps, pero una de las más básicas es esta, ¿no? Que nos resume bastante bien los forceps por maxilares, ¿no? En el maxilar superior, los más básicos que tenemos, o el kit básico que deberíamos de tener, es un forceps recto, ¿no? El forceps recto nos va a servir, disculpen, nos va a servir para los incisivos centrales, laterales, caninos y hasta premolares, ya, o sea, dientes unirradiculares principalmente. Luego tenemos los forceps de molares, que se diferencian el lado derecho del lado izquierdo, ¿no? ¿Cómo diferenciamos de qué lado es? Porque el lado que tiene el arpón o esta punta ya va a ir hacia el lado vestibular, ¿no? ¿Por qué hacia vestibular? Porque en vestibular de las molares superiores tenemos dos raíces, ¿no? Una mesial y una mesial y una distal. En cambio, en palatino tenemos una sola raíz, por eso la valva que va hacia palatino no tiene este arpón, ¿ya? También tenemos forceps universales que tienen arpones a ambos lados, ¿no? Como ustedes ven acá en esta imagen D. Y también tenemos los forceps bayoneta,
que son exclusivamente para remanentes radiculares superiores, ¿ya? No es para inferiores, es exclusivo para remanentes radiculares superiores exclusivamente. Y en la mandíbula es más simple, ¿no? Se puede resumir en dos tipos de forceps. Uno que es el forceps milano, el cual va a ir para incisivos centrales, laterales, caninos y premolares, ¿no? Las dos valvas, como ustedes ven, no tienen ningún tipo de arpón. Y por otro lado, para las molares inferiores, tenemos el forceps pico del oro, que va a tener doble arpón o un arpón en cada valva. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la idea de estos arpones o de estas puntas es que vayan hacia la furca de las raíces, ¿no? Como ustedes saben, las molares inferiores tienen una raíz mesial y una raíz distal, entonces esto va hacia la furca. Este es el resumen de los forceps que todos tendríamos que tener en un consultorio odontológico básico, ¿no? Sin embargo, hay muchas variaciones de estos. Por ejemplo, hay forceps específicos para premolares superiores que son ligeramente más angulados. Hay forceps también para tercera molar superior, hay forceps para tercera molar inferior, ¿no? Pero los que les estoy mostrando son los más básicos. Luego tenemos elevadores, que también hay una gran variedad. Los básicos son los rectos acanalados, ¿no? Dentro de los cuales nosotros tendríamos que tener al menos uno grueso, uno mediano y uno fino, ¿no? Usualmente uno inicia la exodoncia con uno fino y la puede terminar con uno de un grosor medio, ¿no? Y en algunos casos se puede usar uno de mayor grosor. Pero sería bueno tener siempre estos tres, ¿ya? Como ustedes ven acá, hay más finos y hay más gruesos. Ahora, lo ideal es que esta forma acanalada no sea tan gruesa. Hay algunos que son extremadamente acanalados y tienen la forma de un dedo. Esos, la verdad es que no sirven mucho porque no van a ingresar en el espacio interproximal y no nos van a dar un buen punto de apoyo tampoco. ¿Ya? Entonces, no deberían de tener elevadores muy gruesos, ¿no? Siempre delgados y que lateralmente sean pequeños, medianos y unos más grandes. Luego tenemos los elevadores en S, que los suelen usar para sacar remanentes radiculares, a veces que se han fracturado. También hay elevadores inclinados que nos dan mejores accesos. Luego hay estos elevadores en T, que tenemos el de Winter, el de Pot, ¿no? Los cuales nos van a ayudar a generar una mejor palanca o una mayor fuerza para la luxación de los dientes. También se pueden hacer para remanentes radiculares. Y finalmente el elevador de Seldin en bandera, o también llamado pata de cabra, que es este último que ustedes ven acá. Estos tienen un lado derecho y un lado izquierdo, ¿no? Y también son muy usados para sacar a veces terceras molares mesioanguladas, o también para sacar remanentes radiculares, como les voy a mostrar más adelante. Ahora, después de todo eso, como ustedes saben, hay que hacer una limpieza del alveolo, el cual se suele realizar con una cureta de alveolo. Y finalmente tenemos los portagujas, ¿no? Pues tenemos el de Mayo, que es el portagujas clásico que todos usan, ese es el portagujas de Mayo. Pero también hay de Matthew y también hay Castroviejo, que es otro modelo, ¿ya? Dependiendo del cirujano. Ahora, dentro de todo esto que hemos visto, los básicos y los que nosotros tenemos que conocer bien son los botadores y los forceps, ¿no? Estos tienen partes en específico, ¿no? Entonces, los forceps van a ser, o pinzas de extracción también, son instrumentos para la exodoncia basados en el principio de palanca de segundo grado, como vimos antes según la biomecánica de una exodoncia, en el cual se coge el diente a extraer y se imprimen distintos movimientos con el fin de eliminarlo de su alveolo. Entonces estos forceps tienen una parte activa llamada también pico, punta, bocados o mordientes, ¿no? Esta parte activa tiene una cara externa que suele ser lisa y una parte interna, como ustedes habrán visto, que es cóncava y suele estar estriada, ¿no? Tiene como líneas. ¿Y para qué es esto? Para impedir que el diente se deslice. Lo ideal es que nuestros forceps, ¿no? O la parte de las valvas de los forceps se acoplen al cuello anatómico del diente.
Luego tenemos una zona intermedia, cuello o charnela intermedia, ¿no? Que es la zona de la conexión de la parte activa con el mango. Y finalmente tenemos la parte pasiva o mango, que tiene dos ramas prácticamente paralelas. También suelen ser estriados para impedir que se resbale de la mano del operador. Entonces, los forceps se pueden sujetar de forma distinta según la posición del diente que se vaya a extraer. Los forceps superiores, ¿no?, se sostienen con la palma bajo el instrumento, de modo que las valvas se dirijan hacia arriba, ¿no?, como ustedes ven en esta imagen. Y los forceps inferiores se sostienen con la palma sobre el instrumento, de modo que las valvas van a señalar hacia abajo, ¿ya? O sea, es lo inverso. El dedo pulgar siempre se debe colocar entre ambas ramas, ya, entre ambas partes activas, entre ambas partes pasivas, para actuar como una guía o un tutor, y también nos ayude a controlar un poco la fuerza y el movimiento que vamos a realizar. Ya, entonces, siempre el pulgar debe estar entre ambas partes pasivas. Entonces, algo también muy característico y cómo podemos diferenciar los diferentes tipos de forceps es que los del maxilar superior, ya, los forceps para los dientes anteriores van a ser rectos, ya, y para las premolares y molares, el mango y la parte activa pueden tener un ángulo, pero este ángulo va a ser menor a 45 grados, ya, no va a estar muy marcado este ángulo entre la parte activa y la parte pasiva. A diferencia de la mandíbula, ¿no? La mandíbula sí tiene un mayor ángulo. Este ángulo oscila entre un 90 y 110 grados, a excepción de algunos que pueden tener 45 grados, ¿ya? Si se dan cuenta de los superiores, la angulación que ustedes ven acá es mínima, ¿no? 45 grados o menos. En cambio, los inferiores suelen tener una angulación más marcada, como en este caso, de 90 grados. Entonces, cuando nosotros usamos un forceps, como les mencionaba, se va a hacer una fuerza o una palanca de segundo género, en el cual la resistencia la va a dar el hueso alveolar, la potencia la va a dar la mano del odontólogo, y el punto de apoyo va a ser el ápice radicular principalmente, ¿ya? Y por eso se habla de una palanca de segundo género. Entonces, ¿qué movimientos o qué fases hay en una exodoncia con un forceps? Lo primero que tenemos que hacer es la prensión. Ya la prensión es la toma o la presión del diente con las superficies vestibular, ¿no?, y lingual o palatina, lo cual se tiene que hacer lo más apicalmente posible a la zona del cuello dentario, sin lesionar idealmente el hueso alveolar. O sea, si tenemos la corona clínica, ¿no?, expuesta, lo ideal es irnos hasta la corona anatómica, o sea, irnos debajo de la encía y lo más apicalmente posible, sin sujetar el hueso idealmente, ¿ya? ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir aplicar una mejor fuerza y también reducir las posibilidades de una fractura de la corona. Entonces, los bocados o mordientes del forceps deben de contactar con toda la sección del diente, ¿no? Es mejor y más útil el forceps con bocados ligeramente más estrechos que los que son muy amplios. La corona dentaria no debe intervenir como elemento útil en la aplicación de la fuerza, ¿no? Hay que ir lo más apicalmente posible. Ambos bocados deben estar adaptados al eje longitudinal del diente siempre. Y las puntas de los bocados idealmente deberían de estar afiladas, ya que en algunos casos nos pueden ayudar también a hacer un poco de sindesmotomía. Entonces, siempre lo más apicalmente posible y longitudinal al eje de la pieza dentaria que se va a extraer. Ahora, una vez que ya hemos logrado una correcta prensión, lo más apical posible, como les he mencionado, recién iniciamos la luxación. ¿Ya? La luxación, teóricamente, es la desarticulación del diente, en el cual buscamos dos objetivos, ¿ya? Uno es romper las fibras periodontales de toda la raíz, y segundo, si es que se puede, dilatar el alveolo. ¿Ya? Obviamente la dilatación alveolar se va a dar más en el hueso maxilar, que suele ser más poroso o más esponjoso. Entonces, para lograr la luxación de un diente, vamos a hacer tres movimientos.
un primer movimiento de impulsión, ¿no? Que es tratar de intruir el diente con el forceps, como si intentáramos impulsar el diente hacia adentro del alveolo. Luego hacemos movimientos de lateralidad, en el cual hacemos movimientos de vestibular hacia lingual o vestibular hacia palatino, ¿ya? Y luego tenemos que hacer movimientos de rotación, ¿no? Los movimientos de rotación se hacen en dientes monorradiculares y que son de raíz cónica principalmente, ¿ya? Entonces, tendríamos que hacer estos tres movimientos. Primero, una impulsión del diente con el forceps, luego hacer lateralidades y finalmente hacer rotación también, ¿ya? Esos movimientos no son movimientos rápidos ni bruscos, sino tienen que ser movimientos lentos, con fuerzas controladas, y tenemos, por ejemplo, que ir con una fuerza controlada hacia vestibular durante 3, 4, 5 segundos, esperamos que sentir esa dilatación del alveolo y luego vamos hacia el lingual y repetimos lo mismo. Y así vamos cambiando de vestibular hacia el lingual o vestibular palatino, ¿no? Y usualmente el diente sale hacia vestibular o hacia el lado en el cual se mueva más. Ya hacia el lado que se mueve más tenemos que aplicar un poco más de fuerza poco a poco. Y finalmente, una vez que ya hemos logrado esta luxación, que hemos dilatado el alveolo y que hemos roto las fibras periodontales, recién ahí hacemos la tracción. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si no vamos a fracturar el diente, ¿no? Entonces el diente que ya está que se mueve porque ya está luxado, recién lo podemos traccionar. Este es el último movimiento que debe efectuarse y está destinado a desplazar el diente fuera de su alveolo, ¿no? Es el movimiento que se va a dar en el eje contrario al de inserción del diente, ¿no? Y siempre con fuerzas controladas, ¿ya? Esa es la tracción. Entonces, estos son los diferentes forceps superiores y los inferiores. Como les mencionaba, los superiores son rectos o suelen tener una angulación menor a 45 grados, ¿no? Una angulación poco marcada. En cambio, los inferiores suelen tener angulaciones de 90 grados o más. Y por otro lado tenemos los botadores o elevadores, que son instrumentos basados en principios de física con el objetivo de movilizar o extraer dientes o raíces. Este botador también tiene tres partes. Tiene una hoja o punta que puede tener diferentes formas, un tallo o parte intermedia y un mango que se suele adaptar a la mano del odontólogo. Entonces, dentro de los botadores, como les mencionaba, tenemos botadores rectos, que son los más usados, en el cual las tres partes que hemos mencionado de los botadores van a ir en el mismo eje, ¿ya? Y la parte activa suele ser pequeña, suele tener forma de media caña o en algunos casos también triangulares. También tenemos los botadores en T, que como les mencionaba son botadores que suelen tener mayor o nos suelen generar mayor fuerza, ¿ya? Son bastante útiles para cirugías, por ejemplo, para terceras molares o para exodoncia de remanentes radiculares que se han fracturado, ¿no? Donde tenemos el de Winter y el de Pot. También tenemos botadores en S, que ya hemos mencionado, usualmente para zonas de difícil acceso, ¿no? A veces para pequeños ápices que se han fracturado, y también botadores de raíces, que son más finos. Cuando hablamos de forceps, ¿no? Hablamos de tres fases, ¿no? Una fase de aplicación, una fase de luxación y una fase de la propia exodoncia o tracción, ¿no? Y siempre tienen que acordarse, ¿no? Esas tres fases. Y cuando hablamos de luxación, hablamos, a su vez en luxación habían otras tres fases, ¿no? Una fase de impulsión, una fase de lateralidades y una fase de rotación. Ahora, con el forceps con los botadores hay otro tipo de movimientos o de fases, ¿ya? En el cual, en el botador primero iniciamos con la aplicación. El botador debe ser colocado en una posición buscando idealmente un buen punto de apoyo,
como ya hemos visto antes, el punto de apoyo tiene que ser entre el hueso alveolar y la pieza dentaria. No debemos apoyarnos en otro diente. El botador se empuña de esta manera, en el cual el índice va a ir hacia el eje del tallo de la parte activa. ¿Y por qué va de esta manera? Porque nos va a ayudar a dirigir la fuerza de manera adecuada. Entonces el índice tiene que estar en esta posición. El botador puede aplicarse en distintas ubicaciones dependiendo del fin y del principio mecánico que se empleará en la exodoncia. Ahora, casi donde siempre buscamos el punto de apoyo, casi siempre va a ser en el ángulo mesiovestibular. Ya casi siempre ahí va a ser el punto de apoyo en el cual vamos a luxar un diente. Pero en algunos casos, como ustedes habrán visto y ya habrán tenido la experiencia, a veces no luxa en el ángulo mesiovestibular, entonces tenemos que irnos al disto vestibular, a la cara vestibular también, y en casos muy raros, intentar por palatino o lingual, ¿ya? Pero usualmente casi siempre por el ángulo mesiovestibular. El punto de aplicación sobre la raíz dentaria debe estar fuera de cualquier zona cariada y descalcificada y está determinado por la línea o la vía de extracción del diente o raíz. ¿Ya? Siempre evitar las zonas cariadas. ¿Por qué? Porque se van a fracturar y nos va a complicar todo. Tratar de apoyarnos en la zona que haya mayor tejido sano. El punto de apoyo siempre tiene que ser óseo, no en el diente adyacente porque vamos a terminar luxando dos dientes. Y cuando el elevador está aplicado contra el diente, el instrumento es rotado alrededor de su eje mayor. ¿Ya? Entonces acá vemos algunos ejemplos, ¿no? Como les mencionaba, el índice tiene que dirigirse hacia el eje axial del instrumento. Siempre, y acuérdense, siempre nuestra mano que no está trabajando con el botador, ya nuestra otra mano tiene que sujetar el maxilar donde estamos trabajando, como ustedes ven en esta imagen. Ahora, lo ideal es tener una gasa en vestibular y también una gasa en palatino, si sobre todo estamos iniciando en cirugía. ¿Por qué? Porque es algo clásico que el instrumento se resbale de nuestras manos, ¿ya? ¿Y qué pasa si se resbala y no tenemos una gasa? Nos podemos lastimar nosotros o podemos lastimar la mucosa del paciente. ¿Ya? Siempre hay que aplicar las fuerzas en eje o hacia el sentido de luxación de la pieza dentaria, ¿no? Si la raíz tiene esta curvatura, por ejemplo, ya tenemos que darle hacia la zona en la cual físicamente el diente va a luxar, ¿ya? Apoyarnos siempre en hueso y en algunos casos nos sirve hacer unas pequeñas marcas en el diente con instrumental rotatorio para tener un buen punto de apoyo en caso no hubiera. Ya, entonces, primer paso, aplicación. Colocar el forceps en el punto de apoyo. Segundo paso, la luxación. Una vez logrado el punto de apoyo, en el lugar ideal se van a efectuar los movimientos que ya hemos visto, movimientos de rotación, movimientos de descenso, de elevación, de cuña, etcétera, con el objetivo de romper las fibras periodontales y dilatar el alveolo. Lo mismo que vimos con los forceps, ¿no? La luxación es romper fibras periodontales y dilatar el alveolo. Y finalmente la extracción propiamente dicha, en el cual repetimos uno de estos movimientos con el objetivo ya de desplazar el diente fuera de su alveolo. Entonces, nuevamente les repito, son 3 pasos: la aplicación, buscar un buen punto de apoyo, hacer o realizar la luxación con los movimientos de rotación, descenso, cuña, y finalmente la extracción propiamente dicha. Ya esos son los 3 momentos con los elevadores. Ahora, como todo procedimiento que nosotros realizamos, tiene que tener una indicación, ¿no? ¿Y cuáles son las indicaciones para una exodoncia? Pues, si hay alguna patología dentaria la cual ya no se pueda solucionar, si hay una patología periodontal muy avanzada, por motivos protésicos, por motivos estéticos, ¿no? Por motivos ortodónticos es muy común, al menos para terceras molares a veces, por anomalías de erupción cuando el diente está en una posición no adecuada, también por motivos socioeconómicos cuando el paciente no puede pagar algún tipo de tratamiento más conservador, también por tratamientos pre-radioterapia, y eso en los hospitales se ve bastante, ¿no? Por ejemplo, a veces pacientes que no saben que tienen cáncer llegan hospitalizados
o llegan a un área de emergencia de un hospital, les toman exámenes y descubren que tienen cáncer. Entonces, de frente los hospitalizan. Y obviamente el cáncer es una urgencia y quieren iniciar las quimioterapias muy rápido. Entonces, para que inicien quimio o radio, ¿ya? El requisito, como ustedes habrán visto en sus rotaciones, es que el paciente tenga la boca desfocalizada, sin caries, sin sarros, sin remanentes, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué hace un odontólogo que tiene que desfocalizar a un paciente en 1, 2, 3 días y en la boca tiene dientes que necesitan endodoncias, múltiples curaciones, etcétera? Entonces, lamentablemente, por los tiempos, sería imposible hacer 4 o 5 endodoncias en 2, 3 días, ¿no? Entonces, ahí a veces el tratamiento es un poco más radical, un poco más agresivo, ¿no? A lo mucho serán curaciones a los que se puedan salvar, pero los dientes que tienen ya caries muy grandes, lamentablemente a veces se tienen que extraer, hacer múltiples extracciones. ¿Ya? ¿Para qué? Con el objetivo de que el paciente inicie sus tratamientos de quimio o de radioterapia lo más pronto posible. Y usualmente después de la cirugía se esperan 2 semanas para que inicien estos tratamientos. ¿Ya? También cuando hay infecciones focales, en trauma dentoalveolar también, si la fractura no es favorable, por ejemplo esta, ¿no? Una fractura vertical de una raíz, esto ya no es favorable, no hay nada que hacer más que extraer el diente. Y también dientes afectados por tumores o quistes benignos, ¿no? Si tenemos un diente que está asociado, por ejemplo, a un quiste dentígero o está asociado a un queratoquiste, ¿no? Lo más probable es que se enuclee el quiste con la pieza relacionada a esta lesión quística. Ahora, existen también contraindicaciones, ¿no? Algunas absolutas, algunas relativas. Las contraindicaciones locorregionales o locales tenemos, o al menos en el libro de Cosme Gay mencionaban procesos infecciosos agudos, ¿ya? Esto es un poco relativo porque actualmente sí se recomienda extraer los dientes que están con procesos de infecciosos activos, ¿ya? Pero antiguamente estaba un poco como que en debate esto. Ya actualmente sí se hace, sí se extrae el diente que está con infección. Tumores malignos bucales sí estaría contraindicado, ¿ya? Si ven o tienen la sospecha de un tumor maligno, refiéranlo a un maxilo idealmente, si no a un cabeza y cuello, si ya están seguros que es maligno, y ellos ya van a hacer el tratamiento definitivo, ¿ya? Es mejor no tocar estos dientes, ya que podríamos generar una metástasis por algún tipo de vía como el hematógeno, ¿ya? Entonces, es preferible no tocar esos casos. También en casos muy agudos de gingivoestomatitis ulceronecrotizante de Vicent, ¿no? También he visto mucho estos casos y el tratamiento es un poco complicado. Donde he visto bastante estos casos, al menos en el hospital donde yo trabajo, en pacientes con leucemia que están en quimioterapia. Entonces, si ven casos así, idealmente derivarlo a un especialista para que haga el manejo de estos casos. Y también tratamientos post-radioterapia, post-quimioterapia también. En quimio es un poco más simple, usualmente se espera 2 semanas, pero se opera con exámenes de laboratorio control para ver que todo esté correcto, ya que tenga buena cantidad de neutrófilos, etcétera, que tenga buena cantidad de plaquetas, de hemoglobina. Igual, como les digo, no se compliquen. Si les llega un caso así, mejor deriven a un especialista, ya porque hay que tener cuidado, no es tan fácil. Y créanme que una hemorragia en esos pacientes puede ser una gran complicación. Y cuando hablamos de radioterapia, mayor aún, yo les recomiendo, si tienen pacientes que han recibido radioterapia en cabeza y cuello y requieren cirugía, así haya pasado más de un año, derívenlo a un cirujano. ¿Por qué? Porque estos pacientes toda su vida van a ser susceptibles a desarrollar una osteoradionecrosis. Esos huesos, ese tejido blando, ese periósteo que cubre la zona irradiada no vuelve a ser igual. Son tejidos fibróticos hipovasculares que fácilmente van a hacer una osteoradionecrosis. Y la osteoradionecrosis es una complicación muy difícil de manejar incluso para un especialista, ¿ya? Y fácilmente el paciente puede perder buena porción de su mandíbula, principalmente, porque principalmente se da en la mandíbula, ¿ya? Por una simple extracción, ¿ya? Entonces, mucho cuidado, ¿no? Obviamente, si bien este caso, ¿no? Pucha, paciente que recibió radioterapia, tiene un diente en mal estado y tiene exposición ósea,
pues obviamente no me voy a lanzar a hacer una cirugía de este tipo, ¿no? Esto tiene que hacer un especialista. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no solamente hay que sacar diente, hay que hacer una limpieza quirúrgica. Y hacer una limpieza quirúrgica no es tan fácil, hay que examinar bien de qué tamaño es el secuestro óseo, hay que analizar el tipo de involucro, hay que ver tratamientos coadyuvantes. Es un tema muy amplio, ¿ya? Entonces, mejor especialista. Y hay también contraindicaciones sistémicas que suelen ser contraindicaciones relativas, pacientes diabéticos, por ejemplo, ¿no? Ustedes ya deben de saber, a un diabético que le pido, una hemoglobina glicosilada para saber su rango de su glucosa en los últimos 3 meses en promedio, y una glucosa basal el día que lo voy a operar. Y un hemograma también sería bueno, ¿no? Para ver la cantidad de linfocitos, de neutrófilos, etcétera. Ya, exámenes básicos. Y si está todo controlado y tengo una interconsulta con un endocrino que me dice que el paciente está controlado, todo bien, puedo operarlo. ¿Ya? Al menos lo básico sería exámenes de laboratorio. Veo que está controlado, lo opero. Veo que no está controlado, interconsulta endocrino para que me deje indicaciones perioperatorias para poder operarlo después. Paciente con insuficiencia renal en estadio 4 en hemodiálisis. También caso complicado, ¿no? ¿Por qué? Porque esos pacientes consumen anticoagulantes. Entonces es un caso que tiene que manejarse en conjunto con el nefrólogo tratante. Hay que hacer la interconsulta a él, hay que tener un hemograma, hay que tener urea y creatinina para ver la función renal y saber qué medicar. Hay que pensar en el perfil de coagulación del paciente, hay que pedirle un perfil de coagulación, ¿no? Y en algunos casos, el nefrólogo te puede decir, bueno, voy a suspender un día la anticoagulación, a veces no, ¿ya? Y usualmente se suele operar un día antes de que reciba su hemodiálisis. Perdón, un día después de que reciba la hemodiálisis. ¿Ya? Pero siempre es manejo en conjunto con su nefrólogo. Pacientes con trastornos graves de la inmunidad, también, ¿no? También hay que manejarlo con su médico especialista. Por ejemplo, si fuera tema de VIH, pues hay que manejarlo con el infectólogo que maneje este paciente. ¿Alguien sabe? A ver, vamos a ver. ¿Alguien sabe qué exámenes se le pide a un paciente con VIH? Si te llega un paciente a la consulta con VIH, ¿qué exámenes le solicitas? ¿Alguien sabe? ¿En sus rotaciones hospitalarias han visto? ¿O no lo operan y ya? A ver, veo acá varios del Sabogala. Está Eva. Ustedes se han visto, creo. Está Melody. Está Joana. ¿Alguien tiene una idea? ¿O nadie sabe? ¿O no están escuchando? No sé, doctor, ya no sé. A ver, Shirley, dime. ¿Sabes qué exámenes le solicitarías? Prueba de sangre y prueba de No, VIH, doctor, no. reactivo y no reactivo. Ya, o sea, ya sabes que el paciente tiene VIH. No te estoy diciendo que estás sospechando, ya sabes que tiene VIH. O sea, pedirle una prueba confirmatoria de VIH, si ya tiene VIH, no tendría mucho sentido. Te dice, doctora, yo tengo VIH, ya recibo mi tratamiento, mi targa, mi terapia antirretroviral de alta carga, ya todos los días tomo mi pastilla. Ya, muy bien. ¿Qué exámenes le pides? Un hemograma está bien, puede ser algo básico, un hemograma. Pero ¿qué exámenes en específico se les pide a los pacientes con VIH? Por ejemplo, eso es algo recontra importante y básico, ¿no? Y eso tendrían que haberlo aprendido en sus rotaciones, en su internado, porque si no, ¿dónde van a aprender? Recuento de linfocitos, muy bien, específicamente de los linfocitos CD4. Ese es uno de los dos exámenes básicos. ¿Ya? Recuento del linfocito CD4, muy bien. Así sabemos si el paciente en ese momento está o no inmunocompetente. Por lo menos tendríamos que esperar más de 500, ¿ya? Sería lo ideal. Más de 500 de recuento del linfocito CD4, ¿ya? Si tiene menos, ya estamos viendo cierto grado de inmunodeficiencia del paciente. O sea, ¿qué quiere decir? Que su tratamiento
antirretroviral tal vez no está funcionando muy bien. Y hay otra prueba más que se le pide al paciente con VIH. Ya, la otra prueba es el recuento viral. Ya, es saber cuántas copias de virus el paciente tiene en su sangre. O la carga viral se llama, ya, la carga viral. Hay pacientes que por su tratamiento antirretroviral tienen una carga viral indetectable. ¿Qué quiere decir esto? Que incluso el paciente no contagia. El tratamiento está tan bien seguido que el paciente incluso no contagiaría, ¿ya? Ese es un estado ideal, que el paciente te traiga su carga viral y diga no detectable. ¿Alguien me está preguntando? Díganme, díganme. ¿Qué desean que repita? Dos exámenes, ya los básicos, nuevamente. Carga viral y recuento de linfocitos CD4. Ya, esos son los específicos para el paciente que ya está diagnosticado con VIH. ¿Cuáles son, ya, y si le pedimos estos dos, cuáles son los resultados ideales que buscamos? Uno, que la carga viral no sea detectable. ¿Qué quiere decir esto? Que el tratamiento está siendo muy bueno, que el paciente incluso no contagia, ya, carga viral no detectable, y el recuento del linfocito CD4 que salga más de 500. ¿Qué quiere decir esto? Que el tratamiento está haciendo muy buen efecto y el paciente tiene o es inmunocompetente. Sus defensas están bien en ese momento, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa, doctor? Si yo le pido esos exámenes y me sale que su carga viral es de 50.000 copias y me sale que sus linfocitos CD4 están menos de 100, ese paciente no está controlado, ¿ya? Ahora, ¿lo puedes operar? Es un poco debatible, ya, entre comillas, tal vez no es el momento ideal para operarlo y ¿qué tendrías que hacer? Interconsulta a su infectólogo para ver qué está pasando, ya, tal vez el paciente no está consumiendo su medicación, etcétera, ¿no? Entonces interconsulta al infectólogo. Ya, son temas de verdad muy amplios, pero en resumen es eso. Pacientes con cardiopatías, ¿no? Cardiopatías son muchas. Hay algunas cardiopatías, como las isquémicas, que los pacientes consumen anticoagulantes. El doctor, consumo de warfarina, Me preguntan, doctor, si te llega a una posta un paciente con VIH, ¿se transfiere al hospital? Claro, mira, depende qué tipo de resolución tenga tu posta y depende qué exámenes cuente tu posta, ¿ya? Si tu posta no cuenta con los exámenes que yo te estoy solicitando, tú tendrías que referirlo para que le tomen estos exámenes. Y también estás en tu derecho de pedir una interconsulta al infectólogo tratante para ver su opinión perioperatoria, ¿ya? Y una vez que te llegue con estos resultados y ves que todo está bien, lo podrías operar. La verdad, no hay ningún problema. Yo en el hospital operamos pacientes con VIH, no hay problema, no hay por qué tener miedo. Hay que operar con todas las barreras de protección, sí, ¿ya? Pero si todo está correcto, se puede proceder. Pero si tu posta básica no cuenta con estos exámenes, sí tendrías que derivarlo o referirlo para que primero les tomen estos exámenes, ¿ya? Siempre hay que operar con todo lo correcto, ¿ya? Hay que operar con radiografía, hay que operar si el paciente tiene alguna enfermedad, tenemos que pedir exámenes de laboratorio, interconsultas, etcétera, ¿ya? O sea, nadie te va a obligar a operar una cirugía electiva, estoy hablando, ¿ya? Nadie te va a operar a sacarle una tercera electiva a un paciente diabético no controlado, ¿no? O sea, no es así. O sea, el paciente tiene que controlarse para que tú recién lo puedas operar, porque si no hay que valorar riesgo-beneficio, ¿no? Muy bien. Cardiopatías, como les mencionaba, isquémicas, muchas veces los pacientes consumen anticoagulantes y son tratados por un cardiólogo y un hematólogo. El hematólogo es el que da las indicaciones de anticoagulación para mantener el INR del paciente en un rango terapéutico. Ya espero que me entiendan lo que estoy hablando. Son temas que deberían haber escuchado en sus rotaciones hospitalarias también. ¿Ya? Entonces, si el paciente tiene un INR en un rango adecuado,
usualmente para cirugía bucal es menos de 2.5, se puede operar. Si no, hay que hacer una terapia puente para suspender el anticoagulante, la heparina perdón, la warfarina por enoxaparina durante unos días. Si creen que es algo muy complicado, igual derivarlo al especialista, ¿ya? Y trastornos de la hemostasia también hay que tener mucho cuidado. Siempre preguntar, acá todo esto es historia clínica, ¿ya? Si te dice, doctor, tengo PTI, ¿qué es PTI? Púrpura trombocitopénica idiopática. Entonces, tiene un trastorno, ¿no? Tiene una alteración de la coagulación. Su hemostasia primaria no va a estar bien porque esos pacientes no tienen plaquetas. Entonces, obviamente, ¿qué haría? Primero, laboratorios, interconsulta al hematólogo, y si veo que es un caso muy complicado, pues tratamiento hospitalario. Casi los de PTI se recomienda tratamiento hospitalario porque sí es algo riesgoso. Sus plaquetas a veces bajan incluso hasta menos de 10.000 y empiezan a sangrar por cualquier parte de su cuerpo, y entonces ahí sí hay que tener mucho cuidado. Listo. Conductas tras la exodoncia, conductas del odontólogo. ¿Ya? ¿Qué tienen que hacer ustedes después de una exodoncia dentaria? Primero, observar el diente que han retirado y hay que reconstruir el diente. ¿Qué quiere decir esto? Si en una exodoncia el diente ha salido en más de 2, 3 pedazos, tienen que reconstruirlo para ver que realmente han retirado todo, para estar seguros de que no han dejado algún tipo de remanente, etc. ¿Ya? Analizar también la radiografía, ver si tenía 1, 2, 3 raíces, tal vez alguna variante. ¿Ya? No es solamente sacar el diente, botarlo y ni siquiera observarlo, ¿no? A veces los ápices no se notan muy bien. Hay que revisar siempre el alveolo, hacer un correcto legrado, curetaje de las paredes. De la zona apical depende. Si hay un proceso periapical, hay que curetear la zona apical. Si no hay un proceso periapical, por ejemplo, sacan una tercera inferior, está completamente sumergida, no hay caries, no hay proceso periapical, ¿para qué van a curetear la zona apical? Más bien pueden lesionar el dentario, no tendría mucho sentido, ¿verdad? En las terceras casi siempre donde se tiene que curetear bien, en la cara distal de la segunda molar. ¿Por qué? Porque ahí a veces es donde se forma esta bolsa periodontal, donde se mete el sarro, la comida, etc. Entonces la cara distal de la segunda sí hay que curetear muy bien, ¿ya? Pero siempre hay que inspeccionar todas las caras del alveolo, ¿ya? La cara inferior, laterales, posterior, anterior. Inspeccionar, también hay que tocar el hueso. ¿Por qué? Porque a veces sin darnos cuenta fracturamos las tablas vestibulares, linguales. Y si uno fractura una tabla ósea y no tiene un buen soporte de periósteo, ¿qué quiere decir esto? Que es un hueso que ya no va a tener nutrición. Entonces hay que retirarlo porque si no se va a hacer un secuestro óseo y se va a perder y se va a infectar, ¿ya? Entonces hay que palpar todas las zonas óseas, hay que evaluar muy bien los tejidos blandos. Si hay tejido blando que está muy lastimado, que está necrótico, que está medio morado porque lo hemos traccionado mucho, a veces es preferible cortar esa pequeña porción de tejido que está muy lastimado o muy desgarrado, ¿ya? Porque si no, igual se va a necrosar. Hay que constatar que existe un sangrado fisiológico, pero normal, tampoco abundante. Suturar siempre las heridas. Ya también en los hospitales habrán visto que siempre suturamos todas las heridas, así sea un remanente radicular, siempre suturamos todo. Colocar una gasa sobre el alveolo, ¿no? Para una hemostasia primaria adecuada y dar la medicación adecuada al caso, ¿no? Hablando de medicación, es un tema, la verdad, bastante amplio, ¿no? Eh, pero lo que recetamos los odontólogos en el día a día, casi siempre, ¿qué son? Antibiótico. ¿Por qué? Porque la herida en boca casi siempre se considera una herida contaminada, ¿no? Entonces, si son cosas simples, podemos dar amoxicilina. En algunos casos, por ejemplo, nosotros cuando sacamos terceras, casi siempre damos Clinda, ¿no? Esos son los básicos, ¿no? Amoxi, Amoxiclap, Clinda. Y en casos de infecciones o cirugías más grandes, a veces combinamos en vía oral amoxicipro o amoxilevo, levofloxacino, ¿no? Y cuando hay algún tipo de infección y requerimos tratamiento endovenoso, hay también múltiples fármacos, hablando de antibióticos, ¿no? Como Clinda, eh, este, Clinda y Ceftra es lo que más se usa, ¿ya? Pero eso es en la línea básica, ¿no? Pero hay más avanzados también. Entonces, antibiótico, ¿no? Otro, tenemos que dar siempre analgésicos.
En analgésicos, como ya hemos hablado, tenemos desde lo más básico, que es el paracetamol, y es lo más seguro también, pero también tenemos AINES, donde tenemos inhibidores de COX-1, de COX-2, que habrán visto en fármaco, donde tenemos ibuprofeno, yo uso bastante ketoprofeno, ¿no? También hay unos más modernos como el etoricoxib, que se da una vez al día, ¿no? Entonces, estos son buenos, ¿por qué? Porque son analgésicos y también son antiinflamatorios. Y también tenemos corticoides, ¿no? Corticoides, el más usado es la dexametasona, porque tiene una vida útil bastante larga, hasta 72 horas después de que se ha aplicado, ¿no? Dosis de 8 o 4 miligramos una vez al día suele ser suficiente para cirugía bucal. Una, dos o hasta tres aplicaciones a lo mucho, ¿ya? Entonces, ese es más o menos cómo se maneja estos fármacos para cirugía bucal. Por parte del paciente es recomendable no enjuagarse las primeras 24 horas. Después sí se puede recomendar que se enjuague. Yo al menos, y donde trabajo, recetamos clorexidina al 0.12% en enjuague, pero se le dice al paciente que se enjuague suavemente, ¿no? Que no se enjuague con fuerza, porque si no también puede desintegrar ese coágulo que se está formando. Prácticamente que se enjuague por gravedad y por movimiento de la cabeza, nada más. Que mantenga la gasa media hora a una hora en boca, que no escupa, ¿no? O que no haga movimientos de succión tampoco. Aplicarse frío es muy importante. En el libro nos mencionan de 2 a 24 horas, pero yo les recomiendo que el frío se aplique en los 3 primeros días, porque el pico inflamatorio ante un trauma suelen ser los 3 primeros días. Entonces, que se aplique frío, compresas frías constantemente los 3 primeros días, sobre todo en cirugías que han sido un poco complicadas, y a partir del 4.º día puede colocarse este calor. Debe mantener la higiene bucal adecuada, hay que cepillarse los dientes, obviamente no la zona de la cirugía, pero los demás dientes sí. Y debemos comentarle al paciente la duración del efecto anestésico, que no se muerda la zona que está anestesiada, ¿no? Sobre todo en pacientes pediátricos es algo bastante común, ¿no? Que como no siente el labio, empieza a morderse y se lastima. Entonces hay que hablar eso con los familiares. Y muy importante, recalcar al paciente las indicaciones farmacológicas. Ya todo esto a veces algunos odontólogos lo toman muy a la ligera, pero yo por experiencia les digo, esto hay que tomarse unos 5 a 10 minutos acabando la cirugía para explicar detalladamente al paciente todas las indicaciones postoperatorias. Ya es un tiempo que hay que tomarnos porque es muy importante, porque esto te va a reducir las complicaciones. Y créanme que una complicación en cirugía bucal, una infección, va a ser algo que no les va a dejar dormir durante una semana o más, ya porque una infección en boca puede llegar hasta UCI, o puede llegar hasta algo aún peor. Entonces, es mejor ser detallistas con todo esto, ¿ya? Para reducir cualquier tipo de complicación. Entonces, lo que les mencionaba, ¿no? Siempre hay que reconstruir el diente, hay que analizar que estén las raíces completas. Si sacamos una molar superior, pues sí o sí tenemos que ver 3 raíces, ¿no? No puede haber 2, tiene que haber 3 siempre. Entonces, tenemos que estar seguros que han salido las 3 raíces. Si tenemos una lesión apical, hay que curetear, hay que estar seguros que hemos retirado esa lesión apical, hay que suturar y dejar una gasa encima durante una media hora, una hora. Antiguamente se presionaban los alvéolos para generar una fractura en tallo verde y lograr una mejor hemostasia. Esto es opcional, yo no realizo esto, pero antiguamente recomendaban esto. ¿Ya? Entonces, en resumen, hablamos los movimientos con forceps, que era presión, sujetar el diente lo más apicalmente posible, luxar el diente, dilatar alvéolo y romper fibras del ligamento periodontal con movimientos de impulsión, lateralidad y rotación, y finalmente la tracción de la pieza dentaria, ¿ya? Y con botador hablamos de la aplicación, buscar ese punto de apoyo adecuado que suele ser el mesiovestibular para lograr los movimientos de luxación y finalmente la extracción. Entonces, dilatamos el alvéolo, movimientos de palanca o de cuña, y con esto, y rueda también, y con esto logramos la luxación, perdón, la abulsión de la pieza dentaria.
Ya con botadores hacemos fuerzas o palancas de primer y segundo género, y con fuerzas de segundo género exclusivamente. ¿Ya? Por ejemplo, con estos botadores, los que les mencionaba, que son en forma de bandera o pata de cabra, se suelen usar para sacar remanentes radiculares de esta manera. ¿Ya? Entonces, el resumen, ¿no? Sin desmotomía, esto, como se habrán dado cuenta, yo pregunto cosas fáciles en los exámenes, ¿ya? Entonces, no les quiero complicar la vida. Sindesmotomía, tienen que saber qué significa, obviamente, ¿no? Sindesmotomía era romper las fibras gingivales, no periodontales, gingivales, lo superficial. Prácticamente es exponer toda la corona anatómica del diente, ¿ya? ¿Para qué? Cuando exponemos podemos buscar el correcto punto de apoyo. Entonces hacemos sindesmotomía, buscamos el punto de apoyo, luxamos el diente, podemos usar un forceps para hacer una presión, una luxación, tracción y abulsión de la pieza dentaria. Ya esa es como una secuencia. La sindesmotomía se puede hacer con distintos instrumentos, idealmente con una legra, ¿no? Luxamos el diente y podemos usar también forceps. Listo. ¿Hasta acá hay alguna duda? Todo claro, doctor. No, doctor, todo claro. Listo. Doctor, Ahora, ¿puede retroceder dos PPTs, porfa? ¿eso? ¿Sí? Gracias. Listo. Ahora vamos a hablar sobre la cirugía periapical en lo que nos queda de esta parte de la clase. La cirugía periapical también va a ser llamada cirugía endodóntica o endodoncia quirúrgica. ¿Ya? La cirugía periapical, lo que se busca es eliminar este foco infeccioso en el ápice de la pieza dentaria y conservar el diente causal. ¿Ya? Entonces, en resumen, es conseguir la regeneración de los tejidos periapicales, lo que exige extirpar la lesión, ¿no? La lesión periapical, mediante un legrado o curetaje de esta zona y una resección del ápice radicular, además de aislar los conductos radiculares con un adecuado sellado apical que impida una posterior filtración, ¿ya? Evitando una recidiva infecciosa. Ahora, cuando hablamos de cirugía apical, actualmente la cirugía apical va evolucionando, ¿no? Pero lo que se mantiene son las tres pasos o los tres principios de la cirugía periapical, que es, uno, el legrado apical, que es retirar todo ese quiste o ese granuloma o este tejido inflamatorio que está en el periápice, ¿no? Para dejar el hueso completamente limpio para que se pueda regenerar. Luego, una apicectomía, que es cortar una porción del ápice radicular. Y finalmente, hacer una preparación y una obturación retrógrada del ápice, ¿ya? Esto es la secuencia ideal de una cirugía periapical. Y para esto hay diferentes variantes. Entonces, ¿en qué casos realizamos cirugía periapical? En casos de cirugía correctora por errores de técnica pasados. Por ejemplo, presencias de algún instrumento roto dentro del conducto que ya no se pueda retirar, por perforaciones de la raíz en el tercio final, por falsas vías, por tratamientos endodónticos fallidos en más de una vez, por obturaciones radiculares incorrectas que no pueden eliminarse, por dientes con una gran reconstrucción con una espiga, muñón colado, prótesis, coronas de porcelana, etcétera, que ya no se pueden retirar. En casos de sobreinstrumentación apical también cuando hay sobreobturación apical, o cuando existe una patología periapical persistente después de un tratamiento de conductos adecuado. ¿En qué otras cosas? Cuando hay anomalías anatómicas, por ejemplo, cuando hay un dente sin dente, en el cual es difícil el sellado o la obturación por vía ortógrada, ¿ya? La ortógrada es la vía convencional, o sea, por la corona. Cuando hay una dilaceración muy marcada que también sea muy complicado de manejar por una vía ortógrada, ¿ya?
Actualmente es dependiendo del caso, ¿no? Porque ahora hay limas flexibles, etcétera, y tal vez sí se pueda manejar. También cuando hay anomalías radiculares, como presencia de invaginaciones o surcos del desarrollo verticales, cuando hay peligro de fractura dentaria, cuando hay extrusión del ápice, cuando hay conductos accesorios no accesibles por vía ortógrada también. Y también cuando hay conductos radiculares obliterados por depósitos de dentina calcificados, ¿no? Hay algunas situaciones en las cuales el endodoncista no puede llegar hasta el ápice porque está completamente calcificado. En casos donde el ápice está muy abierto y tampoco se puede obturar de manera adecuada por vía ortógrada, fracturas horizontales del tercio apical también, esto se puede retirar, patología periapical persistente y reabsorción del ápice en forma de cráter también, como ustedes ven acá. Entonces, ante la mayoría de indicaciones de cirugía periapical, puede realizarse en primera opción la endodoncia convencional. O sea, primero hay que hacer una endodoncia convencional, ya sea primaria o en forma de retratamiento de conductos, y como segunda opción la cirugía periapical. ¿Ya? O sea, la cirugía apical es raro que sea nuestra primera alternativa. Casi siempre, primero hay que intentar con un tratamiento de conductos convencional, tal vez con un retratamiento, y así para esto ya no funciona, recién podemos pensar en una cirugía periapical. Entonces, esta cirugía periapical se realiza tras el tratamiento endodóntico bien realizado, o sea, la cirugía periapical no suplanta o no puede corregir una endodoncia mal hecha, ¿no? Siempre se tiene que hacer la cirugía periapical en un diente que tenga una endodoncia correcta, ¿ya? Entonces, hay que realizar la cirugía periapical tras un tratamiento endodóntico adecuado, efectuando siempre los 3 pasos que les he mencionado, ¿no? Un legrado apical, un curetaje apical, una apicectomía y una obturación retrógrada. Y puede aplicarse a todos los dientes con procesos periapicales de cualquier índole y magnitud. ¿Cuáles son las contraindicaciones a una cirugía periapical? Cuando la boca del paciente es muy séptica, ¿no? Un paciente muy descuidado. Cuando hay procesos o abscesos en fase aguda, no es un momento ideal, ¿ya? ¿Por qué? Porque el tejido adyacente debe estar muy friable, la mucosa debe estar muy friable. No es ideal hacerlo en un proceso agudo infeccioso. En una estomatitis ulcerosa tampoco. Cuando hay enfermedad periodontal grave con gran destrucción del soporte óseo, ya no tendría sentido hacer una cirugía periapical. ¿Por qué? Porque le vamos a quitar más soporte y pues el diente ya no va a tener un soporte periodontal adecuado, ¿no? En lesiones periapicales extendidas a más de 2/3 o hasta la bifurcación de las raíces tampoco tendría sentido, el pronóstico ya del soporte va a ser malo. Cuando hay una reabsorción ósea importante por lesiones periodontales o apicales combinadas, tampoco tendría mucho sentido. Cuando hay una rizólisis o destrucción de más de 1/3 de la raíz, tampoco, ¿no? Porque tendríamos que sacar más raíz y ya el soporte no sería adecuado. Dificultades en el acceso de la zona periapical, proximidad a estructuras anatómicas importantes, cuando no sea posible también restaurar el diente, ¿no? Si el diente ya no es restaurable, pues tampoco tendría sentido, ¿no? Hacer una cirugía periapical. Por consideraciones estéticas, ¿no? Si se quiere evitar algún tipo de cicatriz, y contraindicaciones por enfermedades sistémicas también que no estén controladas. Entonces, hablando de cirugía periapical, hay que hacer un examen, obviamente clínico, examen un poco más detallado a este problema en específico, ¿no? Entonces, en cirugía periapical hay que analizar los tejidos blandos, en el cual vamos a buscar si la pieza dentaria afectada tiene alguna fístula o alguna tumefacción. Como les mencioné, en procesos agudos no es el momento ideal, ¿ya? Hay que hacer una exploración periodontal también, hay que detectar algún tipo de bolsa, profundidad, ¿no? De esta bolsa. La cantidad de encía queratinizada también es importante, ¿no? Como deben de saber, casi siempre es ideal tener más de 2. Si la parte periodontal está muy afectada, también ya contraindica este tipo de cirugías, ¿no? Por eso hay que analizar muy bien la parte periodontal. En el diente hay que ver cambios de coloración, ¿no? Presencia de restauraciones y obturaciones. Hay que analizar si hubiera algún tipo de línea de fractura o de fisura, ¿no? Ustedes deben de saber que muchas fracturas a veces no se logra ver ni siquiera en tomografías, ¿no? Y
prácticamente se ven clínicamente. Entonces hay que analizar eso. Facetas de desgaste, movilidad dentaria, pruebas de vitalidad pulpar y afinamiento dentario. No hay que analizar todo esto. Luego hay que hacer un correcto análisis imagenológico a través de, puede ser radiografía, como en la cual en una periapical podemos ver el tipo, la extensión, ¿no?, de la lesión, la relación con los dientes vecinos y otras estructuras anatómicas, ¿no? A veces la lesión es tan grande que puede comprometer el diente adyacente. Luego de esto hay que analizar la raíz en las radiografías. Hay que ver si hay algún proceso destructivo que genere una rizólisis, ¿no?, una pérdida de la parcial de la raíz. Hay que ver si hay algún tipo también de enfermedad periodontal, ¿no? Si hay afectación, por ejemplo, a nivel de la furca, ¿no?, del soporte óseo, ¿no? Y en algunos casos necesarios tendremos que pedir tomografías de campo reducido también. Y como siempre les menciono, dependiendo de la condición médica del paciente, hay que pedir exámenes de laboratorio o interconsultas. La técnica quirúrgica no es muy complicada, hay que hacer una técnica anestésica local, infiltrativa o troncular dependiendo del caso. En el maxilar superior se suele hacer la clásica anestesia infiltrativa, también llamada supraperióstica o supraparaperióstica o supraparapical también llamada, la cual se hace al fondo del vestíbulo a nivel del ápice dentario, ¿no? Y en la mandíbula se usan los bloqueos tronculares principalmente, y también infiltrativa por vestibular y lingual. En casos muy raros se puede hacer con anestesia general si el paciente no colabora o con sedación también, ¿no? Luego pasamos a una incisión. Pueden ser variadas, pero depende del objetivo que se busque cumplir. ¿Ya? Ahora, pueden ir desde incisiones tipo circulares con una descarga, pero la que más se suele usar, la verdad, es una incisión en parch o semilunar, ¿ya? Una lesión semilunar. Ahora, esta incisión tiene que caer no en la zona donde vamos a cortar huesos, sino ligeramente inferior a esta, ¿ya? Luego de esto se hace el despegamiento mucoperióstico, ¿ya? El parche es la ideal, pero en algunos casos hay que hacer circulares con descarga, ¿ya? Y ahí hablo de un colgajo triangular. Entonces, después de la incisión, hacemos el decolado, el cual tiene que ser mucoperióstico hasta observar el hueso, ¿no? Acá en las imágenes, por ejemplo, nos mencionan o nos muestran un colgajo trapezoidal, también es una opción, ¿no? Una circular con 2 descargas, puede ser también, ¿ya? Entonces, observamos la zona donde vamos a trabajar y empezamos a hacer una osteotomía circular hasta caer a la zona del defecto. Luego de esto, ampliamos circularmente la osteotomía hasta poder sentir las paredes de la lesión para después hacer un curetaje o una enucleación de la lesión que hubiera acá. Si fuera un quiste, una enucleación de la lesión quística, ¿ya? Entonces, para la osteotomía podemos usar en una fase inicial, mencionan, ¿no?, un escoplo, un martillo. Yo no usaba para esto ese tipo de instrumentos. Principalmente se usa instrumental rotatorio, ¿ya? Puede ser una fresa redonda de carburo tungsteno con una pieza recta de baja velocidad y un ayudante que nos ayude con la irrigación con cloruro de sodio, ¿no?, mientras hacemos la osteotomía. Luego de esto, hacemos el curetaje y se va a seccionar de 2 a 4 milímetros de la parte de la raíz o del ápice. Después de esa es la apicectomía, ¿no? Después de la apicectomía se hace una preparación de la parte apical también de esta zona. Hay que retirar el material con el cual está obturado para poder volverlo a sellar con un material que principalmente son biocerámicos. Entonces, primero hacemos la trepanación de la cortical externa, luego el degrado o curetaje, ¿no?, de la lesión. Hay que retirar todo. ¿Cómo estamos seguros que hemos retirado toda la lesión? Porque con el instrumental vamos a sentir contacto con tejido duro en todas las paredes.
Si ustedes curetean y sienten que hay algo blando todavía, es que todavía hay algo patológico ahí. Tienen que curetear hasta que ya no se sientan nada blando con el instrumental, hasta que estén seguros que están contactando con hueso en todas las paredes. Ahora, cuando uno hace un curetaje o una enucleación o una exéresis de un tumor, no se hace así a la mala y voy izquierda, derecha, arriba, abajo. No es hacerlo en desorden, ¿ya? Cuando uno retira una lesión, ya sea esta lesión pequeña o una más grande, uno va en orden. Uno tiene que imaginar que este defecto es como un cubo, entonces en el cubo uno tiene que primero limpiar una pared, puede ser la izquierda, luego nos vamos a la pared superior, luego a la derecha, luego podemos irnos a la inferior y luego nos vamos a la pared profunda, ¿no? Entonces, el curetaje tiene que hacerse siempre de esta manera, en orden y por paredes, ¿ya? Retiramos todo el tejido patológico. Cuando se retiran tejidos patológicos, como ustedes deben de saber, hay que enviarlo a un estudio, anatomopatológico, ya, o sea, enviarlo a un patólogo, idealmente sacar la muestra, sumergirlo en formol al 10% y enviarlo a un patólogo, ¿ya? Y luego, bueno, todo el curetaje se hace con cucharetas rectas, acodadas, ¿no? Con curetas. Idealmente para acá tienen que ser pequeñas porque los abordajes son muy pequeños. Y luego de esto que estamos seguros que ya hemos limpiado todo, vemos solamente hueso, palpamos que solamente es todo hueso, pasamos a la resección apical que, como les mencionaba, son usualmente 2-3 milímetros de la parte apical, no más de 1/3 de la raíz porque si no comprometemos mucho el soporte del diente. Esta pisectomía se suele hacer con una fresa redonda o fisura, siempre con irrigación profusa, y el corte debería ser perpendicular al eje longitudinal del diente. ¿Ya? Luego de esto, el objetivo de esta pisectomía, ¿no? Es eliminar los posibles conductos radiculares accesorios a este nivel apical, tener acceso a la parte lingual o palatina de la raíz, para poder hacer un correcto legrado. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando eliminemos el lápice, recién vamos a poder acceder a esta porción posterior, ¿ya? Y si se dan cuenta que hay todavía un poco de tejido patológico, ¿no? Entonces después hay que curetear incluso nuevamente. También el objetivo es eliminar una porción de la raíz no obturada por vía autógrada hasta el nivel donde el material de obturación del conducto está íntegro. O sea, cuando hacemos la pisectomía tenemos que ver que incluso estamos desobturando un poco, entonces tiene que ver un poco de la gutapercha. Y ahí estamos seguros de que ya llegamos a la zona correctamente trabajada. Evaluar el conducto radicular y la calidad de su sellado también es importante. Y eliminar el excedente si fuera necesario, ¿no? Si es un caso de sobreobturación, hay que estar seguro de que hemos retirado todo ese material que se ha excedido. Si es un caso en el cual el endodoncista se le ha fracturado una lima, hay que estar seguros de que estamos retirando esa porción de la lima, ¿ya? Entonces hay que hacerlo con bastante detalle. Ahora, para esa cirugía hay que tener una aspiración bastante fina también, ¿no? Es algo básico. Y finalmente hay que hacer una preparación de la raíz para la obturación retrógrada. ¿Y cómo se prepara? Se hace una pequeña caja tipo clase 1, ¿ya? Tipo las curaciones clase 1. Se hace una caja de obturación apical, ¿ya? ¿De qué dimensiones tiene que ser? Como máximo 3 milímetros de profundidad y de diámetro 1.5, ¿ya? De diámetro de esta preparación. Ahora, siempre tenemos que dejar al menos 2 milímetros alrededor de la preparación de dentina sana. ¿Por qué? Porque si no se puede fracturar. ¿Ya? Entonces, 2 milímetros en este grosor, 1.5 en este grosor, y de profundidad máximo 3 milímetros. Esa es la cantidad que tenemos que preparar. Ahora, ¿cómo preparamos esto, no? Ingresar acá con una pieza de mano de alta velocidad sería casi imposible. Entonces, lo que se usa actualmente son el ultrasonido, ¿no? Los ultrasonidos, la gran mayoría actualmente viene con la capacidad de poder hacer estas preparaciones retrógradas, en el cual uno tiene que comprarse simplemente esta
esta pieza o esta punta, perdón, específica para endodoncia, ¿no? Esa es de la marca, por ejemplo, yo solamente conozco esta, de la marca Woodpecker, que es la ED11, ¿ya? Esta ED11, al ser angulada, te permite ingresar fácilmente a esta zona y con eso vamos a preparar esta cavidad. Como les mencionaba, 1.5 de diámetro, 3 milímetros de profundidad a lo mucho y dejar 2 milímetros de dentina sana alrededor de la preparación. Entonces, obviamente tiene que ser más profunda que ancha esta preparación. El fondo de la cavidad debe seguir la dirección del conducto, no hay que irnos hacia los laterales. Y la preparación ultrasónica con estas puntas de ultrasonido tiene que ser en promedio de 30 a 2 minutos de preparación. Ya cuando hagamos esto vamos a ver que cierta cantidad de gutapercha se va a extruir, es normal porque esto debería haber estado sellado antes, ¿ya? Y no hay que sobrepreparar tampoco porque vamos a adelgazar demasiado las paredes. Actualmente sí o sí se debería de manejar con instrumental, con equipos ultrasónicos, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son las ventajas de usar este tipo de ultrasonido? Es que el acceso va a ser mucho más fácil porque las puntas son delgadas y anguladas. Nos va a permitir controlar el desgaste, que va a ser mínimo, y reducir al máximo un desgaste innecesario de la estructura dentaria, que es mínima acá, ¿ya? Luego de que tenemos ya listo nuestra cavidad tipo clase 1 en el ápice, hay que obturarlo. Ahora, ¿cuál es lo ideal de estos materiales de obturación? Es que sean tolerados, que sean biocompatibles, ¿no? Que sean tolerados por los tejidos periapicales, que nos permitan que esta zona se regenere de manera espontánea después de la cirugía, que nos den un buen sellado y que sean estables con el tiempo, que no se alteren con la humedad, que no sean solubles en líquido, ¿no? Al menos una técnica en la cual yo uso a veces uno hace esta preparación y este hueso empieza a sangrar bastante. Entonces, no es cómodo trabajar cuando tienes una zona muy sangrante, ¿no? Entonces, ¿qué puedes hacer? Se puede agarrar una pequeña gasa y embeberla con una ampollita de epinefrina. Y eso lo colocas acá de manera tópica y lo puedes dejar unos 2 a 5 minutos, ¿ya? Y esa epinefrina de manera tópica va a generar una vasoconstricción de toda esta zona y vas a tener un campo operatorio limpio y seco para hacer tu obturación, ¿ya? Es lo ideal. Para que no se te moje el instrumental, básicamente, perdón, el material, básicamente, ¿ya? Pero el material no debería modificarse con humedad porque igual se va a rellenar todo esto de sangre tarde o temprano. Debe fraguar en condiciones de sequedad no completa porque, como les digo, igual se va a llenar de sangre después de la cirugía. Deben de ser manipulables y condensables para poder hacer una correcta condensación en esta cavidad clase 1. Tienen que ser estables tridimensionalmente bajo las condiciones de uso. No deben de ser fácilmente desplazables, pero sí de fraguado rápido, idealmente bacteriostáticos, radiopacos para poder ver que hemos obturado bien y no carcinogénicos, ¿no? Entonces, hay diferentes materiales. Antiguamente se usaba amalgamas incluso. Actualmente algunos usan MTA, algunos usan biocerámicos. Yo en mi experiencia he usado estos dos. Este MTA viene en polvo y hay que mezclarlo. Usarlo es bastante incómodo. Entonces yo prefiero usar este, que es un biocerámico, que te viene con una punta y es como si fuera resina fluida, algo así, ¿no? Y fácilmente puedes aplicarlo dentro de esta cavidad y puedes compactarlo también muy fácilmente. Ya, obviamente este material es más caro que este otro, ya, pero bueno, son dos alternativas y dependiendo cómo lo quieras trabajar. Entonces, este se mezcla y obviamente como se mezcla y tú lo abres, es para un solo paciente. En cambio como tiene un aplicador, puedes guardarlo, te puede durar, si no me equivoco, hasta para 3 piezas, ¿ya? Es un poco más práctico los que vienen así. Hay que hacer una limpieza, irrigación y remodelado óseo después de la cavidad, no hay que dejar bordes filudos, ¿no?
hay que siempre lavar bien después, no dejar exostosis, espículas, etc. ¿Ya? Y finalmente la sutura. Estas cirugías hay que suturar idealmente con nylon. Esa es mi sugerencia, nylon 5 ceros o 4 ceros. Ya, eso básicamente. Ahora, hay mucha duda a veces si esto se tiene que regenerar, ¿no? ¿Tengo que colocar hueso o no? Creo que muchos periodoncistas, incluso endodoncistas colocan hueso acá. Yo he visto algunos colegas odontólogos que cuando hacen esto colocan hueso. Ahora, los maxilofaciales tenemos más experiencia en esto porque operamos lesiones mucho más grandes. Y hay muchos estudios sobre si se tiene que injertar en zonas o en defectos de lesiones quísticas, no solamente de estos diámetros, sino de diámetros mucho más grandes, de 1, 2, 3, 4 centímetros de diámetro de la lesión, está mucho más grande que estas lesiones periapicales. Y la literatura dice que no es necesario regenerar esos defectos, ¿ya? Que la reparación va a ir de un 80, 90 hasta un 100% en un periodo de 1 a 2 años, en lesiones mucho más grandes que estas. Entonces, doctor, si yo hago una cirugía periapical, ¿tengo que injertar hueso? ¿Tengo que comprar mi gramo, medio gramo de semi-injerto, etcétera, para colocar? No, no es necesario. ¿Por qué? Porque este es un defecto que tiene paredes y tiene un periósteo que es una barrera fisiológica que lo cubre. Entonces, esto se va a formar un coágulo de sangre y ese coágulo después se va a formar en hueso. No es necesario injertar hueso acá. ¿Ya? Ahí están haciendo un sobretratamiento y están añadiendo un costo innecesario a los pacientes. Entonces, esto no se injerta, no es necesario. Se va a regenerar igual. Se va a formar hueso igual. Entonces, el pronóstico de las cirugías periapicales, ¿de qué se influyen, no? O sea, no son cirugías que son 100% seguras. Como les he mencionado, esa es la segunda o es incluso la tercera alternativa en estos problemas. Entonces, ¿de qué va a depender si tiene un éxito o no? Puede depender de la técnica quirúrgica utilizada, del tamaño de la lesión periapical, de la calidad de la obturación radicular ortógrada que se ha realizado antes de la cirugía periapical, de la destrucción ósea adyacente, de la cantidad de reabsorción de la raíz. También obviamente depende de la edad del paciente, del tipo de diente que se ha afectado. No es diferente si es mono o es multiradicular. La presencia de coronas, puentes o traumatismos oclusales empeora el pronóstico. Si el paciente tenía una fístula en el momento de la cirugía, no es lo ideal. No tampoco. Tratamiento adecuado de los conductos radiculares con un sellado apical eficaz también es muy importante. Y la visibilidad del campo operatorio, ¿no? Si bien esta cirugía los hacen varios tipos de odontólogos, incluso en varias especialidades, lo ideal es que esto se maneje con un tipo de microcirugía, con microscopios y con microespejos y tener todo este tipo de instrumental y equipos específicos para la cirugía periapical, ¿ya? Al menos los que yo conozco y que tienen más experiencia suelen ser endodoncistas que están altamente capacitados en cirugía periapical, ¿ya? Eso sería lo ideal. Pero muchos cirujanos también realizamos ese tipo de cirugías periapicales. Complicaciones intraoperatorias, las comunes, puede haber hemorragia, sección o lesión nerviosa, ¿no? Si trabajamos, por ejemplo, cerca a una premolar inferior, hay que tener mucho cuidado con la emergencia del mentoniano. Lesiones de colgajos mucosos, apertura de cavidades naturales, no hay que tener cuidado en el seno maxilar si trabajamos en una molar superior. Lesiones de dientes vecinos, y eso también es un problema cuando recién agarran experiencia. La osteotomía hay que hacer con mucho cuidado y estar seguros que estamos a nivel del ápice del diente que queremos trabajar, ¿no? No irnos muy mesial ni muy distal. Lesiones del diente intervenido también. Hay que medir más o menos la longitud del diente para saber dónde tenemos que hacer la osteotomía. Dentro de las posoperatorias, toda cirugía tiene riesgo de infección, de dehiscencia de la herida, que se abra la herida, formación de secuestros óseos y dejamos hueso necrótico adentro, necrosis pulpar de dientes vecinos también, cuando no hay experiencia y la osteotomía se hace muy grande y tocas dientes adyacentes, ¿no? Puedes necrosarlos. Entonces también hay que tener mucho cuidado con eso.
Movilidad dentaria progresiva también puede pasar si hacemos mucho desgaste también. Y recidiva de la patología periapical siempre está presente y el paciente tiene que saberlo, ¿no? La cirugía periapical no tiene una tasa del 100% de éxito. Bueno, ningún tratamiento, ¿no? Básicamente. Entonces, eso también hay que mencionar al paciente, que suele ser la última alternativa para salvar una pieza dentaria con mal pronóstico. Listo, nos quedan 5 minutos. No sé si tengan alguna duda. Vamos a hacer algunas preguntas ya rápidamente en lo que nos queda. A ver, un segundo. A ver. A ver, ¿cuáles son los tiempos o acciones de la exodoncia con los botadores? Lo acabamos de ver, ¿no? Hablamos de 3 tiempos. La E. ¿Cuál? La E, la E. La B. La E. Ya, ajá, muy bien. Estamos acá preguntando para que no se confundan sus exámenes. Lean bien el enunciado. Acá dice tiempos o acciones de la exodoncia con botadores. No estoy hablando de toda la cirugía, estoy hablando solamente de los tiempos con los botadores, que le dije que eran 3, ¿no? Era la aplicación, que era buscar el correcto punto de apoyo, que les dije que casi siempre es el mesio vestibular. La luxación, que hacemos con los movimientos de rotación, lateralidades, de rueda, etcétera, o cuña. Y finalmente el último movimiento para la extracción. ¿Ya? Listo, entonces con botadores eran estos 3. Luego, en los tiempos de la exodoncia con forceps, la luxación, les mencionaba, ¿no? Consiste en romper las fibras periodontales y la dilatación del alveolo, y se puede obtener mediante la aplicación de los siguientes movimientos. ¿Qué movimientos se hacen con los forceps para lograr la luxación? La D. Ajá, muy bien, ¿no? Entonces era movimientos de impulsión, lateralidad y de rotación, ¿no? Rotación en los monos radiculares que son cónicos. ¿Y cuáles son los tiempos o periodos quirúrgicos de la exodoncia con forceps? También eran 3, ¿no? La B. ¿Qué más antiguo es esto? Ajá, muy bien, ¿no? La presión, que era sujetar el diente lo más apicalmente posible, no en la corona clínica, ¿no? No en lo que vemos, sino en la corona anatómica, o incluso en la raíz, ¿no? Lo más apical, para luego hacer la luxación con los movimientos que acabamos de mencionar, impulsión, lateralidad y rotación, y finalmente la tracción de la pieza dentaria. Y ese es el resumen de los 3. Las extracciones están contraindicadas en que, esto también está bastante fácil, ¿no? En dientes incluidos en zonas de neoplasias. Ya hay que evitar retirar dientes en zonas de neoplasias, al menos hasta una biopsia. Si ven esto y el paciente te dice, doctor, está que me duele el diente, no puedo aguantar el dolor, etcétera, analgésicos, ¿no? Analgésicos porque no se puede retirar un diente así, en esta situación. Tiene que ir con un especialista para una biopsia primero. No hay que manipular esto, ¿ya? También en lesiones tumorales que sospechen de mangiomas, por ejemplo, ¿no? Hay que tener mucho, perdón, claro, de mangiomas, de lesiones vasculares, tengan mucho cuidado. Al menos en el hospital yo he visto hemorragias masivas por exodoncias en zonas donde habían hemangiomas intraóseos. Tengan también mucho cuidado.
Listo. Lo demás lo vamos a ver en la siguiente clase. ¿Alguna otra duda? Nos queda un minuto. Las preguntas son así, ¿no? No les voy a complicar mucho. A menos que quieran preguntas más complicadas. No, doctor. Que si no se preocupen. Listo. Si no hay más preguntas, eso sería todo. Nos vemos la próxima semana. Buenas noches. Hasta luego, doctor, gracias. Chao, Diana.